Vamos a resolver otro ejemplo más con respecto a concavidad positiva, concavidad negativa y punto de inflexión. Ejemplo número 2. Ahora tenemos la siguiente función. Bien, tenemos esta función. Ahora sí tenemos una función homográfica, ¿sí? Porque arriba es un polinomio de grado 1 y abajo también es un polinomio de grado 1. Es una función homográfica expresada en forma general. Bien, recordemos que las funciones homográficas son parte de las funciones racionales. Entonces, lo vamos a trabajar de la misma manera, ¿sí? Primero vamos a calcular el dominio de esta función. Entonces, nosotros sabemos que el denominador tiene que ser distinto de 0, sí o sí. 3x más 15 tiene que ser distinto de 0. Despejas la x. Resulta que x es distinto a menos 5. Entonces, el dominio de esta función es todos los reales menos el menos 5. El menos 5 puede ser eh, una asíntota vertical o podría ser un salto finito o un salto infinito, ¿sí? Si ustedes quieren saber con exactitud qué es el menos 5, bueno, calculen el límite cuando x tiende a menos 5 y vean qué ocurre. Si te resulta infinito el límite, entonces significa que es una asíntota vertical. Ahora nosotros vamos a calcular la primera derivada. Tenemos una división. Utilizas la regla del cociente. Es la derivada del primero por la derivada, perdón, por el segundo sin derivar. Menos el primero sin derivar por la derivada del segundo. Todo esto dividido por el denominador al cuadrado. F' de x es igual. La derivada de 3x menos 9 es 3 por 3x más 15 menos 3x menos 9. La derivada de 3x más 15, recordar que esto es una suma, utilizar la regla de la suma, que es la suma de las derivadas. La derivada de 3x es 3. La derivada de 15 es 0. Todo esto dividido por 3x más 15 al cuadrado. Bien, ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente, utilizar la propiedad distributiva arriba, porque en el numerador nosotros no podemos sacar factor común, porque esto es 3x más 15, es igual que el denominador, pero acá nosotros no tenemos 3x más 15, entonces no podés sacar factor común. Lo único que nos queda es utilizar la propiedad distributiva y ver si existe algunos términos el cual se pueda eliminar. 3 por 3, 9x más 3 por 15, 45 menos 3 por 3x, 9x menos por menos más 9 por 3, 27. Todo esto dividido por 3x más 15 elevado al cuadrado. El 9x lo podés cancelar. 45 más 27, vamos a sumar. 72. Esto es igual a 72 dividido por
3x más 15 al cuadrado. Bien. Ahora, nosotros tenemos que calcular la segunda derivada, porque lo que queremos encontrar es el intervalo de concavidad positiva y concavidad negativa. ¿Sí? Entonces vamos a calcular la segunda derivada. Nuevamente tenemos una división. Entonces utilizas por segunda vez la regla del cociente. Voy a esperar un momento a que terminen de copiar. Vamos a calcular la segunda derivada. Es la derivada del primero por el segundo sin derivar. El segundo es 3x más 15 elevado al cuadrado. Menos el primero sin derivar por la derivada del segundo. ¿Sí? Por la derivada del segundo. Bien. Todo esto dividido por el denominador al cuadrado. Es decir, nos va a quedar 3x más 15, pero 3x más 15 estaba elevado al cuadrado. Si ese cuadrado lo volvés a elevar al cuadrado, te queda 4. Es decir, el 2 lo multiplicas por 2. Me equivoqué. El 2 no lo elevas al cuadrado, sino el 2 lo multiplicas por 2. ¿Sí? Bien, es decir, esto que está acá, si nosotros lo elevamos al cuadrado, estos números se multiplican. Porque si querés calcular la tercera derivada, esto sería 3x más 15 elevado a la 8, porque el 4 se multiplicaría por 2 y así sucesivamente. Bien, pero como nosotros necesitamos únicamente para la tercera, perdón, hasta la segunda derivada, pero igual quise resaltar todo eso. Vamos a calcular f2' de x es igual. La derivada de una constante siempre es 0. Ustedes lo pueden hacer de forma directa. Solo trato de hacer paso por paso para que todos me sigan. Pero esto vale 0. Entonces, todo este término se cancela, ¿sí? Porque la derivada de una constante vale 0. Ahora, esto es igual a menos 75. Acá tenés que utilizar la regla de la cadena, porque esta base te eleva al cuadrado y además la base es distinto a x, ¿sí? Entonces utilizar la regla de la cadena, bueno, es algo que ya estudiamos anteriormente. Bajas el número 2. Le restas una unidad, 2 menos 1 es 1 por la derivada de la base. Recuerden que estoy utilizando regla de la cadena. Todo esto dividido por 3x más 15 elevado a la 4. Bien, entonces vamos a derivar todo lo que tenemos dentro de este paréntesis. f2' de x es igual menos 75 multiplicado por 2 por 3x más 15. La derivada de 3x más 15 es 3. Todo esto dividido por 3x más 15 a la 4. Ahora nosotros vamos a multiplicar la segunda derivada de f es. Vamos a multiplicar menos 75 por 2 y por 3. Profe, Sí, decime. ¿no sería menos 72? Menos 72. Sí, tenés razón. Gracias. Me había confundido. Menos 72. Perfecto.
Entonces, vamos a corregir, es menos 72. Me resultó menos 432. Menos 432 multiplicado por 3x más 15. Dividido por 3x más 15 elevado a la 4. Bien. Observa que tanto arriba y abajo tenés el mismo factor, ¿sí? Porque el menos 432 se está multiplicando. Si bien es cierto, el 432 es negativo, pero está multiplicando, entonces sí podés simplificar. Simplificas el 3x más 15 con el 3x más 15 del denominador. Pero abajo está elevado a la 4, arriba está elevado a la 1. Entonces nos va a resultar menos 432, perdón, bueno, acá lo voy a poner por 1, ¿sí? Dividido por 3x más 15 elevado a la 3. Bien, acá estoy notando eh, algo raro porque desaparece la variable x en el numerador. Ese es el gran problema. Vamos a igualar a 0 la segunda derivada. Bien, la segunda derivada es menos 432 por 1 menos 432. ¿Sí? Y todo esto va a estar dividido por 3x más 15 elevado al cubo. Y todo esto igual a 0. Entonces, acá tenemos una fracción, el 3x más 15 que está elevado al cubo, lo pasas a multiplicar al segundo miembro, el cual nos va a resultar menos 432 igual a 0. Observa que el x desaparece, ¿sí? Bueno, desaparece. ¿Qué haces cuando ocurre esto? Cuando x desaparece. Bueno, nos preguntamos, menos 432 es igual a 0. Eso es falso. Menos 432 no es igual a 0. Eso es falso. Otra cosa más, la variable x desaparece en el numerador. ¿Eso qué significa? Que no hay candidatos a hacer punto de inflexión. No hay candidatos. Entonces, observen qué ocurre con este ejercicio y es algo que puede ocurrir en el examen. La variable desaparece. Es poco usual encontrar este tipo de casos en los ejercicios, pero se puede presentar, ¿sí? Quise aprovechar este ejercicio por, digamos, si se le aparece algo parecido en el segundo parcial o en el final. Entonces, muchos se preocupan porque desaparece la variable x. Y cuando desaparece la variable x, como que algunos, digamos, un poco exagerando, ¿no? Entran en pánico. Pero no, no te preocupes por eso, porque si la variable desaparece, entonces vos tenés que decir, bueno, o es verdadero o falso. Si es falso, bueno, no, digamos, no existe candidato desde el punto de inflexión. Y si fuera verdadero, es decir, 0 es igual a 0, en ese caso, bueno, es algo que no va a ocurrir porque serían todos los reales, como que no tiene sentido, ¿sí? Lo más probable es que le dé algo absurdo, algo falso. Bien, entonces,
como no tenemos candidatos a ser punto de inflexión, igual nosotros construimos la recta numérica. Ahora ustedes se preguntarán, Isaías, entonces, si yo no tengo candidatos, ¿sí? A ser punto de inflexión, entonces, ¿qué valores voy a ubicar en la recta? Es ahí donde entra, digamos, a detallar lo que les expliqué anteriormente, calcular el dominio de la función. Por eso es importante calcular el dominio de la función, ¿sí? Para saber si existe algunos valores que nosotros estamos excluyendo del dominio. Y si estamos excluyendo el dominio, ya sea de la función original o de la segunda derivada, por ejemplo acá, si ustedes desean, pueden calcular el dominio de la segunda derivada y les va a dar lo mismo, ¿sí? El dominio de la segunda derivada, ¿cuál sería? Veamos. El dominio de la segunda derivada es todos los reales menos el menos 5. Porque si reemplazas el menos 5 en la x, el denominador nos queda 0. Y un número dividido por 0 no existe. En el tema de límites sí, pero no estamos en el tema de límites ahora. No de forma directa, por lo menos. Entonces, vamos a construir la recta numérica. Más infinito, menos infinito. Como no tenemos candidatos a hacer punto de inflexión, entonces nos concentramos en el dominio de la segunda derivada y el dominio de la función original. Pero en este caso coinciden. En la mayoría de casos va a coincidir, ¿sí? Bien, entonces el valor que no pertenece al dominio es el menos 5. Ubicás acá el menos 5. Y construís tipo una línea punteada de forma vertical. Porque este punto no existe, ¿sí? En el dominio. Por lo menos en el dominio no existe. Ahora, vas a calcular el signo de la segunda derivada, la parte inferior, y en la parte superior vamos a escribir el comportamiento de la función. Para ello vamos a utilizar el teorema de Bolzano. ¿Qué nos dice Bolzano? Bueno, seleccionas un valor de cada intervalo, pero lo vamos a reemplazar a la segunda derivada, ¿sí? Vamos a seleccionar un valor de este intervalo, podríamos seleccionar el menos 6, ¿sí? Y lo reemplazas en la segunda derivada. La segunda derivada está acá. Esto es menos 432 dividido por 3 por menos 6 más 15 elevado al cubo. Vamos a ingresar todo esto a la calculadora y ver qué signo tiene el resultado. Menos 432 dividido por 3 por menos 6 más 15 y todo esto elevado al cubo. Me resultó 16 positivo. Bueno, me interesa el signo. 16 positivo, entonces escribís acá un más. Ahora seleccionas un valor de este otro intervalo. El más fácil me parece que es el 0. Y no hay nada que me prohíba seleccionar el 0. ¿Sí? Menos 432 dividido por 3 por 0 más 15 elevado al cubo. Bueno, vamos a calcular. Ahora x es 0. Me resultó menos 16 dividido por 125. Bueno, me da igual el resultado, me interesa el signo. Negativo. Entonces, si en este intervalo la segunda derivada es positiva, significa que en este intervalo la función es cóncava hacia arriba. Y como en este intervalo la segunda derivada es negativo, entonces es cóncava hacia abajo. Es un error pensar que el menos 5 es punto de inflexión, porque alguno dice,
Isaías, a izquierda es cóncava hacia arriba y a derecha es cóncava hacia abajo. Es punto de inflexión. Eso es falso, porque el -5 no pertenece al dominio. Yo lo ubiqué acá porque no pertenece al dominio, por esa razón. Pero fíjate que no existe candidatos a hacer punto de inflexión. No hay candidatos. Y esto también puede ocurrir, chicos, en la primera derivada. Vos podés calcular la primera derivada de cualquier función y te resulta algo absurdo, algo falso. Entonces no tenés puntos críticos. Al no tener puntos críticos, no tenés candidatos a ser máximo y mínimo. Es decir, no vas a tener máximo y mínimo, pero sí vas a tener intervalo donde crece, decrece. ¿Sí? Es por esa razón que es importante calcular el dominio. A ver, ¿qué pasa si en este ejercicio no calculas el dominio de la función original, no calculas el dominio de la segunda derivada y te surge algo como esto, falso? Entonces, ¿qué valor vas a ubicar en la recta numérica como referencia para utilizar Bolzano? Ahora, ¿qué ocurre? Existe otros ejercicios extraños que tienen el siguiente comportamiento, ¿sí? A ver, suponete que el dominio sean todos los reales, ¿sí? Ponele. Entonces, ahora, cuando calculas los candidatos de punto de inflexión, te resulta falso. Entonces, no hay ningún valor para escribir en el intervalo como referencia. Entonces, si ocurre eso, mejor voy a escribir, o mejor voy a terminar de resolver este ejercicio, después voy explicando con más detalle. Con cavidad positiva de este intervalo es desde menos infinito hasta menos 5. Desde menos infinito hasta menos 5. Bien, con cavidad negativa desde menos 5 a más infinito. Con cavidad negativa es desde menos 5 a más infinito. Punto de inflexión no tiene. Es decir, punto de inflexión no existe. Y tenemos resuelto el ejercicio. ¿Sí? Bien. Ahora quiero hacer las aclaraciones, porque si resuelvo más ejercicios es de la misma manera. Por ahí en la guía te podés encontrar con función logarítmica o función exponencial y el procedimiento es el mismo, ¿sí? Lo único que tenés que tener claro es al momento de derivar, ¿sí? Si sabes derivar, no vas a tener ningún problema. El procedimiento es análogo para cualquier tipo de ejercicio. Ahora volvemos a lo que les estaba explicando anteriormente. ¿Qué ocurre si vos estás frente a un ejercicio donde el dominio de la función son todos los reales? No necesariamente tiene que ser un polinomio. Recuerden que si yo tengo una función racional, también existe funciones racionales donde el dominio son todos los reales, ¿sí? Bien. Y ahora suponete que el dominio de la primera derivada, si quieres considerarlo, y el dominio de la segunda derivada también son todos los reales. Y vamos a suponer en el caso de la segunda derivada, ¿sí? Si cuando estás calculando la segunda derivada, es decir, estás calculando puntos, punto de inflexión, es decir, cuando lo igualas a cero, y te resulta, digamos, algo falso, algo absurdo, como lo que ocurrió en el ejercicio anterior. Entonces, si ocurre eso, vos te preguntarás, al momento de hacer la recta, ¿qué valor voy a ubicar? Porque no tengo algo como referencia para poder utilizar Bolzano. Normal, graficas la recta numérica, ¿sí? Y como no existe ningún punto que vos estás excluyendo del dominio, y acá tampoco no te aparece punto de inflexión, y voy a hacer algo más crítico. Cuando calculo la primera derivada y le igualo a cero, también me surge algo falso, es decir, no existe puntos críticos. O sea, como que me estoy yendo al extremo, ¿sí? Bien, entonces, si ocurre eso, no hay problema. Si querés calcular el signo de la segunda derivada y querés ver el comportamiento, entonces seleccionas cualquier valor. Utilizas Bolzano en general. Bolzano. Entonces, tenés la libertad de elegir cualquier valor. Entonces puedes decir la segunda derivada de la función evaluado, qué sé yo, en cero, ¿sí? Podría ser porque no hay ninguna restricción.
Y si te resulta positivo, significa que en todo su dominio la función es cóncava hacia arriba. Listo. Y así sucesivamente. Si la segunda derivada evaluada en cero o cualquier valor, porque tenés la libertad de elegir cualquier valor, te resulta negativo, es cóncavo hacia abajo en todo su recorrido, es decir, en todo su dominio. Y lo mismo puede ocurrir con la primera derivada, ¿sí? Tengan presente esto, porque también puede ser un ejercicio para ver si ustedes caen en el examen, ¿sí? Te puede dar una función donde no existe candidato a ser máximo y mínimo, es decir, no existe puntos críticos, no existe candidato a ser punto de inflexión y el dominio son todos los reales y la mayoría entra en pánico, porque no sabe cómo resolver ese tipo de ejercicio, ¿sí? Bien, únicamente quise aclarar todo esto, espero se haya comprendido. Ahora voy a explicar qué es un punto de inflexión, ¿sí? Algebraicamente nosotros sabemos que para que un punto sea llamado punto de inflexión, tiene que ser cóncava hacia arriba, hacia abajo, ¿sí? Es decir, por la derecha, si por la derecha es cóncava hacia arriba, por la izquierda tiene que ser cóncava hacia abajo y viceversa. Pero si por la derecha y por la izquierda es cóncava hacia arriba en ambos lados o es cóncava hacia abajo por ambos lados, entonces ese punto no es punto de inflexión. Eso nosotros como que ya lo tenemos un poco claro, pero de manera algebraica, pero geométricamente, en la realidad, qué significa? Eso es lo que vamos a explicar ahora. Voy a construir un sistema de coordenadas para explicar todo esto. Eje Y, eje X. Y voy a graficar una función cualquiera, ¿sí? Podría considerar este punto que está acá. Este punto podría ser punto de inflexión. ¿Y por qué punto de inflexión? ¿Qué significa? Bien, si este punto lo considero punto de inflexión, significa que por izquierda, observa, es cóncava hacia abajo, ¿sí? Este es cóncava hacia abajo, por izquierda. Y por derecha es cóncava hacia arriba. Aún seguirán confundidos y confundidas, pero ¿qué significa punto de inflexión directamente, de forma geométrica ahora? ¿Sí? Nos vamos a olvidar de la parte algebraica. Significa que anteriormente, si la función está creciendo, posteriormente sigue creciendo. Voy a repetir, si antes estaba creciendo, después sigue creciendo igual. Por ejemplo, este punto, ¿qué ocurre a izquierda o antes? Está creciendo. Cuando llega a este punto, va a seguir creciendo, pero de otra manera. O sea, cambia el comportamiento. Un gráfico más, digamos, prolijo podría ser el siguiente. Creo que acá se va a entender mejor. Este punto es punto de inflexión, porque antes estaba creciendo de esta manera y después sigue creciendo, pero cambia la concavidad. Algunos se preguntarán, Isaías, pero en la parte izquierda no tiene este comportamiento, porque para que sea cóncava hacia abajo tiene que tener carita triste, y yo no veo la carita triste. Lo que ocurre es lo siguiente, cuando uno tiene un punto de inflexión, x sub 0, suponete que por izquierda es cóncava hacia abajo y por derecha es cóncava hacia arriba. Entonces, lo que vos vas a unir es lo siguiente.
Imaginariamente estás, eh, digamos, uniendo esta parte con esta otra parte o viceversa, perdón, era esta parte con esta otra parte. Bueno, acá me confundí, lo voy a volver a realizar acá, ¿sí? Si acá nosotros tenemos carita triste, estoy corrigiendo, ¿sí? Y acá tenemos carita feliz. Entonces, lo que vos tenés que pensar es que estás uniendo esta parte del gráfico con esta otra parte. Siempre es así, siempre es así. Porque a izquierda tomas la parte izquierda y a derecha tomas la parte derecha. ¿Sí? Entonces, creo que acá se va a entender mejor. Olvídate de esta parte, ¿sí? Fue un error mío. Entonces, si juntas esta parte con esta otra parte, te va a aparecer esta función o este comportamiento, ¿sí? Yo creo que hasta acá se entiende. Si unís este segmento con este otro segmento, te va a aparecer esto. Mira, a izquierda, ¿qué ocurre de este punto? A izquierda, la función crece y a derecha sigue creciendo, pero cambia la concavidad. Por eso se le llama punto de inflexión. ¿Sí? Lo mismo ocurre si nosotros tenemos lo siguiente. Vamos a suponer que x sub 0 es un candidato a ese punto de inflexión y por izquierda es cóncava hacia arriba y por derecha es cóncava hacia abajo. Tiene que ser intercambiado para que este punto sea llamado punto de inflexión, ¿sí? Entonces, a izquierda, su mismo nombre lo dice, tenés que considerar la parte izquierda. Pensar lo que este es el vértice, lo puedes pensar de esa manera, ¿sí? Y considerar de esta parte la parte derecha. O sea, no tienes que considerar todo, la cara, ¿sí? Solo que uno dice carita feliz, carita triste para que sea más fácil de entender. Obviamente todo lo que estoy explicando ahora nunca te lo voy a preguntar en el examen y nadie, pero es bueno entenderlo, porque no solamente hay que quedarnos con hacer cálculos y no sé qué estoy calculando o qué significa esto y lo otro. Entonces, mira, si juntas la parte izquierda, esta concavidad, y luego juntas con la parte derecha de esta otra concavidad, acá está el punto x sub 0, mira lo que ocurre. Antes estaba decreciendo y sigue decreciendo, ¿sí? Lo contrario acá. Acá, ¿qué ocurre? Antes estaba creciendo y sigue creciendo. Creo que de esta forma queda más claro. Este es el punto de inflexión. ¿Alguna consulta con respecto a esta parte, chicos, chicas? Quizás por ahí me enredé un poco y se confundieron. Si tienen alguna consulta, pueden activar su micrófono. Bien, entonces, ya habiendo explicado todo esto con respecto a punto de inflexión, vamos a entrar a las aplicaciones económicas, ¿sí? Con respecto a la parte de aplicaciones económicas, no hay mucha novedad porque nosotros vamos a seguir utilizando la derivada. Es únicamente derivar, ¿sí? Vamos a utilizar las mismas funciones que nosotros hemos visto en la primera parte de la materia. Por ejemplo, la función ingreso, la función demanda,
la función oferta, la función costo, la función beneficio. Es decir, son las mismas funciones que hemos nosotros mencionado o que hemos utilizado en la primera parte de la materia. O sea, no hay ninguna novedad. Únicamente vamos a calcular la derivada de esas funciones. Y nosotros ya sabemos derivar. Nos queda 2 minutos. Mejor voy a cortar y envío un enlace para resolver un ejercicio de aplicaciones económicas.